Vamos rápidamente a hacer un recuento de lo que vamos. Estamos desarrollando un curso que se llama Noviazgo y Matrimonio en Dios, ¿cierto? Noviazgo y matrimonio en Dios es el nombre práctico que le hemos dado. En realidad es un curso para aprender qué nos ha dicho el Señor sobre el amor, aprender unos conceptos que luego nos van a servir en la práctica para tener un amor más como Él lo quiere. Entonces, más o menos voy a hacer un rápido resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Empezamos con una introducción. En la cual hablamos de la necesidad del amor verdadero. Hablamos del tesoro que teníamos en la iglesia. Hablamos del ataque que en este momento está recibiendo particularmente la familia. Está siendo atacada de frente. Decíamos que Sor Lucía de Fátima, que estamos a punto de cumplir los 100 años de la aparición, había dicho que la batalla final entre el Señor y el demonio será por la familia y el matrimonio. Por la familia y el matrimonio. Será un combate a muerte. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, todas las ideologías perversas de género que están surgiendo, el ataque al matrimonio desde el divorcio, la infidelidad, la misma pornografía, todo eso son ataques directamente a la familia, ataques a la dignidad del matrimonio. Y todo eso, los métodos anticonceptivos, todo eso termina dañando el matrimonio. Entonces, es verdad, estamos en esa lucha. Ahora ya no solo se quiere dañar el matrimonio, sino que se quiere redefinir el matrimonio, diciendo que este es el matrimonio entre hombre y mujer, se llama matrimonio tradicional. Entonces le ponen adjetivos, calificativos, tradicional, para decir que hay otros que son distintos, no tradicionales. Bienvenidos. Otros que son matrimonios igualitarios lo llaman, entonces le empiezan a cambiar el nombre, o matrimonios, bueno, de mil maneras distintas. Incluso ya en España en este momento se está poniendo en duda el concepto papá y mamá. Ahora se debe hablar de progenitor A y progenitor B, porque el solo nombre papá, dicen ellos, trae ya una carga discriminatoria. El solo nombre mamá ya trae consigo una carga discriminatoria. Y esto que se ve en España, créanme, nosotros somos colonia española a nivel ideológico todavía. Todo lo que sucede allá, todas las ideas que se inventan allá, todas las ideologías que se inventan allá, terminan llegando acá. Hay todavía una colonización ideológica sobre los países del tercer mundo. Y entonces eso ya viene. La ideología de género, yo la estoy estudiando hace 16 años. 16 años, que ya estaba implementándose en Europa, que ya en Estados Unidos estaba bastante fuerte, se estaba empezando a difundir, y resulta que ahora llegó el momento de que explotó en Colombia, pero es una cosa que se veía venir desde hace días, es una cosa que fueron filtrando progresivamente, y ahora estamos metidos en ese problema tan grave. Es un problema porque la ideología de género trae todo consigo, todo. El hecho mismo de redefinir la familia, redefinir la persona, redefinir el ser humano, redefinir la sexualidad, es que todo, se cae todo. Ese es un grave problema que tenemos ahora, y por eso nosotros tenemos que estar muy bien solidificados, muy bien parados en la doctrina de la Iglesia. ¿Quién como Dios? Bien, bueno, hablamos en la introducción de más o menos lo que íbamos a ver en el curso, y ya empezamos hace 8 días con el primer gran tema, que fue el pecado original y sus consecuencias particulares en el hombre y la mujer. Esto es una cosa trascendental para el curso. Es importantísimo comprender con mucha claridad esto, porque de alguna manera todo lo que vamos a ver de ahora en adelante tendrá en cuenta esto, tendrá en cuenta la manera como el pecado original terminó hiriendo al hombre y a la mujer. Recuerdan que hicimos una lectura de todo el libro, de todo el tema de la creación y el pecado del libro de Génesis, ¿se acuerdan? Capítulos 1, 2 y 3 lo leímos casi completo. Y con eso empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Empezamos a darnos cuenta, gracias a lo que el Génesis nos dice, porque el Génesis es la palabra de Dios revelada, que explica al hombre lo que el hombre es, o sea, Dios mismo explicando al hombre quién es el hombre.
Hoy se le ha dado demasiada poca importancia a un libro tan trascendental para comprender la realidad del hombre. Entonces empezamos a comprender primero que Adán era un ser religioso antes de ser un ser social. Adán estaba con Dios antes de estar con antes de estar con Eva, antes de estar con los animalitos. Adán ya tenía una relación con Dios. Eso indica en primer lugar que el hombre es un ser religioso por excelencia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre es capaz de Dios, homo capax Dei. El hombre tiene en su corazón inscrito un deseo de trascendencia, un deseo de eternidad, un deseo de llegar al cielo. Él sabe que todo lo que hay acá de alguna manera no le va a poder planificar. Siempre en última instancia estará ese Dios que el hombre tiene en su conciencia, claro conocimiento de que salió de él y a él vuelve. Y por eso, aún en religiones equivocadas, todos los hombres en todas las culturas ha habido, digamos, una clara institución religiosa, una clara religiosidad. Aún las culturas paganas, aún las culturas aborígenes tenían una unión con Dios, un Dios equivocado, pero ya estaba una semilla de eternidad, un deseo de trascendencia en ellos. Dios, como el hombre se perdió por el pecado original, vino a mostrar cuál era la religión verdadera y se reveló a sí mismo. Nos vino a mostrar por dónde es que era el camino. Y eso es lo que se llama la revelación, que quedó consignada en las Sagradas Escrituras. Y nos damos cuenta de un tesoro maravilloso, pero el hombre es un ser religioso por excelencia. No obstante, a pesar de que el hombre es un ser religioso por excelencia, Dios quiso que el hombre tuviera, aún en la tierra, necesidad de un complemento. Y decíamos entonces que esa imagen y semejanza de Dios en el hombre se encuentra tanto en el hombre como en la mujer. La unión entre hombre y mujer conforman esa imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre es imagen y semejanza de Dios, no solo la mujer es imagen y semejanza de Dios, tanto hombre como mujer son imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque son familia. ¿Y se acuerdan que Dios es familia? Antes de que el hombre sea familia, de que él cree la familia en la tierra, ya Él es familia en el cielo. Por eso veíamos que en el libro de Génesis aparecía, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo, sepárense la tierra del agua, y se separó la tierra del agua. Y Dios dijo, crezca la vegetación, y creció la vegetación. Siempre Dios decía algo, hágase, pero era siempre refiriéndose, primero era Él en singular, refiriéndose a una tercera persona. Pero acá ya cuando crea el hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Utiliza por primera vez el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza del hombre se encuentra precisamente en que Dios es familia. Ya la revelación del Dios uno y trino, que está diciendo hagamos al hombre, está manifestando que la familia es lo primero que Dios quiere comunicar al hombre. El hecho de que sea familia es lo primero que Dios quiere comunicar al hombre. Y esto, repito, es tremendamente importante porque el demonio, sabiendo que no puede tocar la familia trinitaria, entonces va a tocar la familia terrena. Sabiendo que no es capaz de acceder a Dios para herirlo, va a acceder a su imagen y semejanza, que es el hombre y la familia humana, para tratar de dañarla, para tratar de destruirla. Y lo hemos visto. Una y otra vez, el demonio está ensañado contra la familia, Incluso Carlos Marx, el ideólogo del marxismo, él descubrió que si quería realmente pervertir con sus ideas la sociedad, tenía que llegar a la familia. Es un libro al que no le prestaron mucha atención los marxistas. Finalmente, ahora lo están desempolvando y por eso ahora hay un ataque directo a la familia. Y la ideología de género tiene principios marxistas. En la raíz de la ideología de género está una idea marxista. Así como Marx decía que debe haber una lucha de clases entre el proletariado, que es el pueblo trabajador, y la burguesía, que son los opresores, y que esta proletariado y esta burguesía debe enfrentarse en un odio de clases y a partir de esa lucha de clases debe generarse finalmente la eliminación de todo tipo de clases en la sociedad. Asimismo, en tema de hombre y mujer existe, entonces cogen esta idea y migran esta idea al concepto hombre y mujer y entonces dicen, asimismo, la mujer, que sería como el proletariado, ha sido oprimida brutalmente por el hombre, que sería como la burguesía. Y por eso la mujer debe emanciparse, debe liberarse. ¿Cómo? Con la lucha de sexos, la lucha fundamentada en el odio. Lo mismo que Marx. Entonces la lucha es
empezar, y ustedes lo ven ahora, hay un grupo en Europa radical feminista que se llama FEM, que cualquier manifestación católica llegan ellas desnudas, pintadas con cruces al revés, quemando cruces, imágenes de la Virgen y tratando de golpear a los católicos, tirándole agua a los obispos, arañándolos. Las han metido a la cárcel varias veces, pero en 2 minutos la vuelven a soltar. Entonces, nuevamente, inspirar ese odio, ese rencor, ese resentimiento, ¿para qué? Para que finalmente la mujer se libre definitivamente del hombre, pero hombre y mujer siguen siendo de todas maneras categorías, dicen ellos, categorías discriminatorias. Así como clases son categorías discriminatorias, hombre y mujer son categorías discriminatorias, clases deben eliminarse, concepto de hombre y mujer debe eliminarse. Por eso, como es imposible eliminar la realidad fisiológica de la persona, la realidad genética de la persona, como es imposible ignorar esto, es imposible. Es decir, mi niño es niño, punto. Lo dicen sus genes, su genotipo, su fenotipo, todo. Entonces se inventaron un concepto llamado género. Género. ¿Para qué? Para alejar de la realidad biológica, de la realidad cromosomática, de la realidad genética, el concepto hombre y mujer. Entonces, se migra de lo que ellos llaman el sexo, se migra al género. Entonces ellos dicen, sí, sexo existe hombre y mujer, pero género pueden existir miles. Género sería cómo se siente esa persona de sexo masculino, que se puede sentir mujer. Entonces migraron el concepto género y el género ya sería un rol construido donde la persona sencillamente puede escoger qué quiere ser. Y con eso eliminamos definitivamente toda diferencia entre hombres y mujeres. Les decía ahora, en España ya se está implementando esto de que no sea hombre, no sea mujer, no, progenitor A, progenitor B. Papá y mamá son títulos discriminatorios. Está clarísimo. Entonces llaman a esto diferencias sexistas, llaman a esto culturas patriarcales, empiezan a utilizar nombres, lo hegemónico y todos esos conceptos, todos esos nombres que nadie entiende, que al principio uno lee y uno dice, bueno, ¿qué significará? A nadie le importa, van cambiando el lenguaje y con el cambio del lenguaje cambian la realidad. Y estas personas son expertas en cambiar el lenguaje. El aborto no es aborto, es interrupción voluntaria del embarazo. La eutanasia no es eutanasia, es muerte digna. El adulterio no es adulterio, es rehacer la vida. Es decir, el lenguaje simplemente se modifica. ¿Para qué? Para cambiar la idea de fondo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ok, esto es muy importante saberlo porque el enemigo está atacando particularmente eso. El enemigo está atacando particularmente la familia. ¿Por qué? Porque no puede llegar a la familia divina, a la familia trinitaria, llega a la familia humana que es imagen y semejanza de Dios. Ok, pero decíamos que desde la creación misma, desde el hombre y la mujer, existen unas diferencias sustanciales. El hombre es creado del barro, de una materia inerte, de una materia, digamos, menos digna, mientras que la mujer es creada de una materia más digna. La mujer es creada ya de la carne viva del hombre, de una carne que ya estaba, de alguna manera, informada por el espíritu. O sea que la mujer es creada ya de una realidad mucho más compleja, de una realidad mucho más trascendente. Por eso el hombre naturalmente tiende más a lo animal, naturalmente tiende más a lo terreno, naturalmente tiende más a lo externo. La mujer naturalmente tiende más a lo espiritual, naturalmente tiende más a lo interno, naturalmente tiende más a lo sobrenatural. Y luego decíamos que esta realidad, pues que en el hombre se acentúa particularmente el sentido de la vista, en la mujer el sentido del oído, que esta realidad, cuando el pecado original se dio, pues también terminó pervirtiendo al hombre en su inclinación natural y a la mujer en su inclinación natural. Al hombre lo tiró evidentemente más al polo animal, al polo salvaje, al polo bestial. Por eso el hombre es más bestia. Por eso el hombre, hablando de sexo masculino, es más inclinado a lo carnal, es más lujurioso, es más glotón, es más iracundo. Lo veíamos, ¿no? Y leímos un pasaje del padre Horacio Bojorges, donde el padre Horacio Bojorges desarrollaba pues, muy bien el tema de la herida del pecado original en el hombre y la mujer. Mientras que la mujer fue más tendiente al polo espiritual. Por eso la mujer, después del pecado original, tiende más a dominar,
tiende más a manipular, tiende más a ser calculadora. El hombre da amor para recibir sexo. El hombre tiene como fin último el sexo. La mujer da sexo para recibir amor. La mujer es capaz de, aún yendo contra su propia naturaleza, que la mujer es, digamos, más integrada en su interior. La mujer, es más difícil separarse sexo y amor en la mujer que en el hombre. El hombre lo separa con una facilidad sorprendente. Y por eso decíamos que una infidelidad en la mujer, cualquier infidelidad es terrible, es un pecado ante Dios horrible, horripilante, pero una infidelidad en la mujer es una infidelidad que reviste peores consecuencias. En la medida en que cuando la mujer es infiel, normalmente compromete el corazón. El hombre normalmente solo compromete su cuerpo, comprometió su órgano genital. No en todos los casos, no en todos los casos. No son reglas exclusivas, únicas, no. Pero sí vemos que la tendencia apunta hacia allá. La tendencia apunta hacia allá. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, mientras el hombre en la parte sexual es voraz, la mujer en cambio es más calculadora, es capaz de manipular su propia sexualidad para obtener el fin de que la amen, es capaz de agarrar con sexo. En la parte, digamos, del alimento, el hombre es más voraz, es capaz de comerse 4 platos y no se llena. La mujer, en cambio, el pecado la tiró a ser más refinada, más golosina. Ella no es voraz, pero eso sí, la comida tiene que estar rica, bien servida, la comida tiene que ser cara, la comida. En cambio, el hombre no, el hombre puede ser que si le sirven el bongo y lo que sea, se lo come. Si la mujer fuera camionera, los paraderos serían absolutamente distintos. Absolutamente distintos. Uno ve los paraderos de los camiones, de los buses. Lo importante es la cantidad. No importa a qué sepa, pero mucho, abundante, que me tape el plato, que no vea el que está al frente. El hombre. La mujer, en cambio, no. La mujer es el dulcecito, la golosinita. Claro. Hombre, Wilson, yo conozco una mujer que es peor. Pues, mi novia me la llevé a comer un rodicio y casi quiebra ese rodicio. Que eso es carne, la cantidad que tú quieras comerte. Y existen excepciones. Y no es que el tipo le vaya a decir, no, vos tan masculina, pues, me enamoré de un hombre, ¿o qué? Decime la verdad. ¿Qué hay detrás de ese pelo? No, es una tendencia que apunta más hacia allá. El hombre es más salvaje, cuando se enfurece se va a los golpes. La mujer, en cambio, cuando se enfurece es letal. Pareciera que la inteligencia se le agudizara. Su lengua pareciera que se convirtiera en una navaja, en una cuchilla delgadísima. El hombre pierde los estribos, comienza a gritar, a darse puños él mismo, a dar puños para todas partes. Ella, en cambio, se aleja toda digna y comienza a decirle a los niños, ve a su papá, ve a ese animal, ahí está pintado. Mami, ¿qué le pasó a mi papá? No, ella nunca sabe. El hombre, pero hablemos, ¿qué te pasa? Nada. Consecuencia del pecado original. Claro, también hay mujeres que se agarran de las greñas, es cierto. También hay mujeres que tiran como gatos salvajes a acabar con la integridad física de la persona. Pero más es en el hombre eso que en la mujer. Entonces, estas heridas del pecado original y también en su entendimiento, estas heridas evidentemente constituyen la base para entendernos. Si yo entiendo hacia qué lado caíste tú y tú entiendes hacia qué lado caí yo, luego Dios creó un sacramento que se llama el matrimonio para sanar eso. El matrimonio es el sacramento de la sanación precisamente de esas heridas. Yo fui dado a mi esposa Liliana para ayudarle a sanar las heridas que el pecado original le dejaron como consecuencia. O sea, yo soy el ministro de Cristo, porque en el sacramento del matrimonio, recuerden que los cónyuges son los ministros. A ver, ¿a ti quién te casó? ¿Qué padre te casó? Chalarca. El padre Chalarca, él fue el que los casó. Falso. El padre presenció un sacramento. El que se casó fuiste tú. Leo fue el ministro del sacramento del matrimonio, Leo. Y Lady fue la ministra del sacramento del matrimonio. El sacerdote solamente es un testigo cualificado, pero no es el ministro. Los ministros son los contrayentes. El sacerdote solamente hace presencia y garantiza
que ese matrimonio se da. Es testigo de la iglesia. Entonces, cuando el padre dice yo los declaro marido y mujer, no es que ahí se dio el matrimonio ya se había dado. Se dio cuando Leo dijo, yo, Leo, me entrego a ti, Lady, como tu esposo y te recibo a ti como mi esposa. Esa entrega y esa recepción de la otra persona son las palabras sustanciales del sacramento. Ahí se casan. Y prometo permanecerte fiel, etcétera, 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 para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Amén. Listo. Él ya hizo su parte como ministro. Luego Lady hace su parte como ministra y en ese momento se casaron. Ya, ese es el momento del matrimonio. O sea que, claro, está bien, hombre. A mí me casó el padre Carlos Yepes. Es una manera de decirlo. Y no es que está mal. Todo el mundo lo entiende. ¿Quién te va a casar? Uno no le va a decir, mira, la verdad me voy a casar yo porque el sacramento... Siéntate, pequeño, yo te explico. Dígame, no explicarle a cada persona eso, ¿no? Chiquillo ignorante en teología, ven, déjame explicarte. No, nada, evidentemente la gente no va a entenderlo muy bien. Pero estrictamente hablando es así. Estrictamente hablando, quienes se casan son los cónyuges, los contrayentes. Los ministros son Leo y Lady. ¿Y por qué esto es importante? Porque así como cuando uno va lleno de pecado, donde el sacerdote lo absuelve a uno y lo limpia del pecado, Leo está hecho para ayudarle a Lady a sanar las heridas que el pecado original le dejó a ella. Porque el pecado original, ya lo vamos a ver, aunque la redención de Cristo limpia la pena y la culpa del pecado original, es decir, después del pecado original el cielo se nos cierra, el infierno se nos abre, no podemos acceder a Dios. Cristo viene y acaba con eso. No obstante, el catecismo es muy claro al decir que las consecuencias del pecado permanecen en nosotros. Aunque ya nosotros tenemos nuevamente acceso al cielo, las consecuencias del pecado original permanecen en nosotros. Por eso, aunque Cristo ya me redimió, yo sigo teniendo tentación de lujuria, yo sigo teniendo tentación de gula, sigo teniendo tentación de ira, sigo teniendo tentación de avaricia, a pesar de que Cristo me redimió. Wilson, ¿y por qué? Señores, porque a Dios se le dio la gana de que así fuera. Así es decir, Cristo hubiera podido en su redención quitarnos también las consecuencias, pero no las quitó. ¿Y cómo así entonces? Entonces hay que entender que nosotros, gracias a que tenemos esas luchas, hoy tú y yo podemos alcanzar el nivel de gloria en el cielo que determinemos. Me explico. Si la redención se hubiera dado plenamente, se dio plenamente, pero incluso en las consecuencias, y no tuviéramos ningún tipo de inclinación debido al pecado original, y cada uno de nosotros fuera como un ángel, listo, nos salvaríamos de una, pero prácticamente todos nos salvaríamos al mismo nivel. Es decir, Dios no me permitió escoger salvarme con mayor nivel de gloria o con menor nivel de gloria. Ahora que yo tengo que luchar contra las tentaciones, yo tengo una ocasión para demostrarle a Dios, eso es como la prueba que cada uno tiene. Así como Dios permitió que los ángeles fueran probados para que ellos determinaran el nivel de gloria que querían tener, así como Dios permitió que Adán y Eva fueran tentados para que ellos determinaran el nivel de gloria que querían tener, así Dios dejó en nosotros las consecuencias del pecado para que nosotros determinemos el nivel de gloria que queremos tener. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Nace una persona muy inteligente, súper capaz, con muchas cualidades. No solo cualidades intelectuales, sino cualidades deportivas, bellísima. Digamos que una naturaleza muy perfecta, es una persona con todas las cualidades. Si el pecado original no tuviera ninguna consecuencia, esa persona se salvaría en la proporción de su inteligencia y en la proporción de su naturaleza. Es decir, al lado de una persona con mucho menos cualidades, menos instruida, más feíta, su naturaleza sería inferior, este se salvaría en proporción a la perfección de su naturaleza y este se salvaría en proporción a la imperfección de su naturaleza. O sea que la naturaleza determinaría el nivel de gloria, ¿ok? Pero resulta que debido a que nosotros tenemos la libertad de luchar contra las heridas del pecado original, hoy no es la naturaleza la que determina el nivel de gloria. Es la rectitud de la voluntad, la santidad, la lucha contra esas tendencias. De manera que hoy una persona brutica, como el santo de mi día, el santo de mi día se llama
San José de Cupertino. Yo cumplí años el 18 de septiembre. San José de Cupertino fue un santo bastante brutico. Es la verdad, era táparo el San José de Cupertino. La mamá le vivía pegando y le decía, bruto, asno, burro. Es que era un burro. Era un burro. Entonces, ¿qué pasaría? El burrito se salvaría en proporción a su burrada. Por consiguiente, tendría, en proporción a su naturaleza, una salvación muy inferior. Pero resulta que, como él, aún siendo burro, entendió con toda claridad que lo más importante era Dios y la eternidad y el cielo, y dio su vida por eso, y se hizo sacerdote, y resulta que no lo iban a recibir de sacerdote porque el tipo pues no sabía nada, no sabía entender, no, el tipo era un tapado completo, no sabía explicar, no sabía nada. Pues resulta que el único pasaje que él sabía explicar era el de la Anunciación. Y en un examen a todos le abrieron la Biblia para que explicara un pasaje y a él le salió justamente el de la Anunciación. Y Dios quiso que él lo explicara y lo explicó muy bien. Y después un obispo amigo que él había atendido muy bien se lo encontró, ya era el segundo examen, le iba a hacer examen a él, pero como lo vio y digamos, él lo había recibido hacía años en el convento franciscano, entonces lo abrazó, dijo no hay ningún problema, te recibo, lo hizo sacerdote, mejor dicho, se saltó todos los protocolos, toda la rosca del mundo del cielo, y fue un santazo, tan santo que volaba, levitaba el momento de la Eucaristía, levitó más de 140 veces, levitó, se despegaba del piso San José de Cupertino. Entonces lo llevaron donde el Papa para que porque volaba, entonces a ver qué era esa locura. Y llegó allá y vio una imagen del Señor y casi no lo bajan del techo. Era un santazo. No dependía de su naturaleza, que era inferior. Dependía finalmente de su voluntad, de la voluntad con la que luchó contra esos pecados, contra esas tendencias. Atentos, atentos. La tendencia al pecado que nos quedó del pecado original no es pecado. O sea, que yo tenga tendencia a la lujuria, que yo tenga tendencia a la gula, no significa que yo tenga pecados de lujuria o de gula, a no ser que yo los consienta. Para Martín Lutero, el padre del protestantismo, la sola tendencia ya era pecado. El hecho de que tú tuvieras tendencia a la avaricia, ya, tú eres un avaro, tú eres un pecador. Los cristianos católicos no pensamos eso. Pensamos que tienes una oportunidad maravillosa para ser caritativo, una oportunidad maravillosa para evitar caer en la adoración del dinero, para evitar que el dinero sea tu señor y tu dueño. ¿Ven? Y si tú eres capaz de vencer eso, el nivel tuyo de gloria en el cielo será proporcional a eso que tú fuiste capaz de vencer. En último término, yo soy el que determino el nivel de gloria en el que quiero estar en el cielo. Wilson, ¿cómo así? ¿Existen niveles de gloria? Sí, el cielo es como un gran estadio. Hay unos que están en platea, otros que están en el palco, otros que están en VIP, otros que están en occidental, otros en occidental bajo, occidental alta, otros que están por allá, hermano, que ve hasta la calle, casi se cae, pero está en el cielo también. Pasó dejando los pelos en el alambrado, pero se salvó. Y ahí está, y cada cual disfruta el cielo como si fuera lo máximo. O sea, cada cual va a ser lleno de felicidad en su propio nivel. Pero evidentemente unos disfrutarán más que otros. Santa Teresa de Ávila dice que es como un vaso. Hay unos vasos pequeñitos, digamos, Dios llenará al que tiene el alma del tamaño de un dedal, lo llenará. De una copa, lo llenará. De un vaso, lo llenará. De una taza, lo llenará. De una ponchera, lo llenará. De una piscina, lo llenará. Acá uno determina cuánto quiere abrir su alma para que Dios lo llene. Y otra cosa bonita es que en el cielo no habrá envidia. Cuando llega una persona al cielo, todo el cielo se alegra de que llegue esa persona. Y supongamos que llega un supersanto, que va a estar súper cerca de Dios. Toda la gloria del cielo aumenta. O sea, no es que alguien diga, ve, como en el estadio, que uno dice, esos ricachones de allá desgraciados, míralos sentados allá en carpitas, más que se la robaron. No. En el cielo no hay eso. En el cielo llega un supersanto y todo el mundo se llena de alegría. Es como que el cielo entero, haga de cuenta que en una empresa, cuando hacen una gran venta, el jefe le sube el sueldo a todos. Así pasa. Llega un gran santo y Dios le sube el sueldo de gloria a todo el mundo. Entonces todo el mundo es feliz. No se conoce la envidia en el cielo.
La envidia es la tristeza, el dolor por el triunfo ajeno. Eso no existe en el cielo. El nivel de gloria aumenta en proporción a los que más lleguen de gloria, a los que más vengan con santidad. En esa misma proporción aumentará la gloria de todos. ¿Quién como Dios? Bien, entonces volviendo a la parejita que me huyó. Sí, ahora sí lo pueden prender. Préndanlo tranquilos. Volviendo a la parejita, resulta que esas heridas del pecado original, particularmente del hombre y de la mujer, ahora no las tienes que superar solo. Ahora tienes a alguien al lado que te ayuda a superarlas. Esa sería la razón del matrimonio. Tengo a alguien que me ayude a superarlas, no que me ayude a agudizarlas. No debe ser la persona que me ayuda a que mi inclinación a la soberbia sea mayor, a que mi inclinación a la lujuria sea mayor. No, debería ser una persona que me ayudara para que mi inclinación desordenada se ordenara. Esa sería la razón. Por eso el matrimonio es un sacramento sanador, sanador. ¿Quién como Dios? Entonces, se lo voy a explicar. Ya vamos hoy para la tercera parte, que se llama el amor verdadero. El amor verdadero. Resulta que Adán y Eva pecaron. La humanidad cayó en desgracia. Habíamos dicho que teníamos dones sobrenaturales, preternaturales y ¿cuáles eran los otros? Y naturales. Bien, y habíamos dicho que los dones preternaturales eran la gracia de Dios, dones del Espíritu Santo y virtudes. Los dones preternaturales eran 4. Era la ciencia infusa, el don de la impasibilidad. ¿Qué significa? La inmortalidad. ¿Qué significa? Y un don que se llama, ¿alguien se acuerda? El don de integridad. ¿Y qué significa? La armonía. ¿Entre qué? Entre las facultades superiores y facultades inferiores, que podríamos, para simplificar, decir, están en el alma y en el cuerpo. Bien, ¿y cuáles eran esas facultades superiores? Entendimiento y voluntad. Y las facultades inferiores, digamos que hay muchas clasificaciones. Yo voy a simplificarlo diciendo EPS: emociones, pasiones y sentimientos, que es lo que compartimos con, digamos, el mundo animal. En el mundo animal hay emociones, pasiones y sentimientos. Uno ve un perrito que se emociona, uno ve un perrito que sufre, uno ve un perrito que por lo menos pues, siente como ternura, ¿ok? Es lo que compartimos con el mundo animal. Nada de esto es malo, o sea, es una cosa maravillosa, son regalos de Dios. Lo que pasa es que las facultades superiores están ordenando las facultades inferiores, es decir, yo no puedo tomar decisiones en virtud de mis sentimientos, yo tengo que tomar decisiones en virtud de lo que mi conocimiento me dice que está bien y que está mal. Mi voluntad se debe mover, no por el sentimiento de ahora, sino por lo que yo sé que es objetivamente bueno. Cuando yo tomo decisiones exclusivamente guiado por el sentimiento, me animalizo, porque, ok, si el sentimiento es bueno, maravilloso, pero si el sentimiento es malo, si el sentimiento es matar a una persona, si el sentimiento es un sentimiento de ira, entonces mi voluntad va a ser movida por un sentimiento malo, por un sentimiento que me lleva al mal, por consiguiente estaría mal. Ahí es donde el entendimiento me dice, no, debes perdonar, la voluntad debe obedecer al entendimiento, no a las pasiones, ¿ok? Entonces, esa armonía que había, la generaba el don de integridad. El don de integridad armonizaba
armonizaba pasiones, armonizaba sentimientos y emociones con entendimiento y voluntad. Miren que esto en la práctica es una cosa muy útil de saberlo, muy útil, porque hoy todo el mundo gira en torno a los sentimientos. Présteme un cuaderno, por favor. Préstame este cuaderno, ¿está bien? No voy a revisar tu ortografía, amor no es con H. Es broma, es broma. Que amor no es con H. Hoy, ¿cómo se mueve la gente? La gente hoy se mueve en virtud de la herida del pecado original. Es decir, aquí están mis sentimientos y aquí está mi voluntad, ¿ok? Entonces, la gente hoy normalmente dice, ay, yo siento esto, entonces voy a hacer lo que yo siento. Yo siento es lo mismo que a mí me nace o a mí me dan ganas de. Y mucha gente dice, yo quiero. Aunque en realidad vamos a ver que el querer específicamente es otra cosa, que yo puedo sentir algo sin quererlo. Entonces la gente dice, hoy pensemos en cosas buenas. Yo siento deseo de ir a un orfanato a ayudar niños huérfanos. Listo, uno mi voluntad a ese sentimiento y voy y ayudo niños huérfanos. Yo siento deseo de ir a misa. Uno mi voluntad y me voy para misa. ¿Ok? Cuando son sentimientos buenos, maravilloso que unas tu voluntad a los sentimientos. Pero cuando los sentimientos no son tan buenos, cuando dices, yo siento ganas de ir donde las prostitutas. Tengo una necesidad biológica. ¿Se acuerdan? La parte más animal. Entonces, como lo siento, lo hago, uno mi sentimiento a mi voluntad. Entonces, cuando yo digo, yo siento ganas de ir donde las prostitutas, puede haber una pulsión sexual dentro de ti. Es decir, una inclinación. Es natural que haya esa inclinación. Pero resulta que tu entendimiento, tu razón te dice, oiga, usted está casado, hermano. Oiga, usted no puede utilizar a las mujeres, aunque no estés casado. Oiga, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces resulta que la voluntad se debate entre las emociones, los sentimientos y las pasiones y lo que el entendimiento le diga, lo que la razón le diga. Si tienes una voluntad bien formada, si tienes una voluntad ayudada por la gracia, entonces la voluntad se va a adherir a lo que corresponde, al bien. Y la voluntad va a decir, aunque yo siento eso, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por una razón, porque está mal. Y acá entra el concepto moral de mal y bien. Resulta que la voluntad puede inclinarse al mal o al bien. Entonces la voluntad, lo propio de la voluntad es que haga el bien, que lo que escoja sea lo bueno. Entonces, ¿cómo actúa el mundo hoy? Siento, luego hago. Y si no siento, no hago. Y si no siento, no hago. Vamos a misa. No, es que no me nace. ¿No te nace? ¿No tienes sentimiento para eso? ¿Y quién te dijo que te tiene que nacer para que lo hagas? Hay muchas cosas, incluso en la vida diaria, que uno se da cuenta que hace sin que le nazcan, sin que uno sienta bonito. Muchísimas. Uno no amanece todos los días con el sentimiento de ir a trabajar. Uno no amanece todos los días con el gusto, con el nacer de ir a estudiar, de ir a presentar un examen. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando la ingeniería, exámenes a las 6 de la mañana eran terribles. Teníamos un profesor que le decíamos Pacho Malo y hacía honor a su nombre, a su apellido, Malo. Bueno, en realidad era un apelativo, era un apodo. Era malo, malo, malo. Yo rezo por su alma. Es broma. El tipo, yo moralmente no sé cómo era, pero como profesor era una cuchilla completa. Cuchilla. Es decir, así que típico que el primer examen todo el mundo lo perdía. O sea, le decían portaminas. Sus calificaciones eran .5 y .7. La más alta. La más alta. Era miedoso. Listo. ¿Quién se levantaba con entusiasmo al primer examen de Pacho Malo a las 4:30 de la mañana para bañarse, cuando se bañaba uno antes de ir a la clase? Los que se bañaban. ¿Quién se levantaba con entusiasmo? Es que no había sentimiento, no es que me nacía. Yo sabía que se debía hacer. Mi entendimiento me decía, lo debes hacer. Y si no lo haces, pierdes demasiado. Entonces, ese cuentito de que me nace, no me nace. No. Eso no es de un cristiano. El cristiano no hace lo que le nace, sino lo que sabe que es bueno y deja de hacer. No lo que no le nace, sino lo que sabe que es malo.
Porque hay cosas buenas que te nacen y hay cosas buenas que no te nacen. Pero las hago porque son buenas. Entonces, el criterio moral para actuar es que sea bueno o que sea malo. Eso es, no que me nazca o no me nazca. Porque hay cosas malas que me nacen y hay cosas buenas que no me nacen. Y hay cosas buenas que me nacen y hay cosas malas que no me nacen. Es decir, el sentimiento fluctúa, cambia, varía. Uno ni siquiera puede controlar su aparición. A veces uno está como todo entusiasmado, como con ganas de hacer el bien. ¿Les ha pasado o no? Como con un deseo de ir a misa, de rezar. Uno no sabe ni por qué. Maravilloso. Ojalá uno pudiera controlar eso. Ojalá hubiera un interruptor que uno pudiera activar y dijera, hoy quiero que me nazca ir a misa. ¡Ah, la misa! Rico. Y todo lo veo como hostia, el reloj lo veo como la hostia eucarística de nuestro Señor. Todo, veo el sol y, oh, adorado seas Jesús. Eso no es así. Sencillamente hay días donde no te nace rezar el rosario, no te nace pedirle perdón a tu señora, no te nace ser tierno. A veces no sale. A veces decir te amo o mi amor no nace. Sale en reversa la palabra. Y entonces, lo que me nace o lo que se debe, lo que me nace o lo que es bueno, lo que me nace o el bien. Entonces, el mundo vive así. Lo que me nace guía mi voluntad. Los santos vivían así. Mi voluntad decidía, guiada por el entendimiento que estaba iluminado por Dios, y el sentimiento iba atrasito. El sentimiento se adhería a la voluntad. Y si no se adhería, problema suyo. O sea, si el sentimiento finalmente no se adhería a ese querer, no importa. Wilson, cuidado con este concepto. Es un concepto psicológico, pero es un concepto que tiene equivocada a mucha gente. Wilson, eso sería hipocresía. Hacer cosas que no te nacen sería hipocresía. No, señores. No, señores. La hipocresía sería hacer algo que no me nace, pero no para adquirir un bien, sino por algún interés particular. Me explico. Yo hago esto que no me nace para ganar platica. Yo hago esto que no me nace para quedar bien delante de una persona. Yo hago esto que no me nace para engañar a alguien. El fin es el que determina que sea hipócrita o que sea un verdadero acto de virtud o que sea un verdadero acto de virtud. ¿Yo para qué voy a ir a un retiro si no me nace? Porque yo sé que está bien, yo sé que lo necesito y aunque no me nazca voy a ir. ¿Yo para qué voy a ir a misa si no me nace? Porque yo sé que objetivamente es lo bueno. ¿Yo para qué le voy a decir a mi esposa esto y aquello si no me nace? Porque yo sé que ella lo necesita, porque yo sé que yo lo necesito. Entonces esto en la práctica es lo que determina incluso a una persona exitosa y feliz de una persona fracasada e infeliz. Fracasada e infeliz. La persona que sabe ser dueña de sí, la persona que tiene claridad de lo que es bueno y lo que es malo, la persona que sabe juzgar moralmente bien, eso se llama una conciencia recta. Y la conciencia recta es una conciencia bien formada. La conciencia recta es la conciencia que se ajusta a la norma moral. Una persona con una conciencia recta, que sabe determinar que esto es bueno y voy a hacerlo aunque no me nazca. A veces me nace, a veces no, no importa, lo voy a hacer. Voy a ser detallista aunque no me nazca. Voy a hablarle bien aunque no me nazca. Voy a unirme a él conyugalmente en el abrazo marital aunque no me nazca. Aunque no me nazca. Porque yo sé que con esto le ayudo a él. O yo sé que con esto le ayudo a ella. Y estoy negándome a mí mismo. Pero yo sé que es el bien. El tipo, hombre, a no ser que sea un pedazo de animal que te exija cosas contrarias a la naturaleza. Ahí yo, cuando sé que lo que me están pidiendo no es objetivamente bueno, entonces yo me puedo negar. Nadie puede obligarme a irme contra mi conciencia. Nadie puede obligarme a actuar contra mi conciencia. Pero hay la necesidad de una conciencia bien formada, porque una conciencia puede estar mal formada. Hay personas que pueden ser escrupulosas, hay personas que pueden creer que es pecado lo que no es, o hay personas que pueden ser laxas, pueden creer que no es pecado lo que sí es. Pregunto, ¿estoy muy enredado o vamos bien? ¿Bien enredado? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios?
Esto entonces, Dios te pague, esto es clave, porque en el pecado original nosotros perdimos, de esto fuimos privados. Esto quedó perdido y esto quedó herido. ¿Herido por qué? Porque ya no contaba con el don de integridad. Y entonces vino Cristo. Cristo viene y nos redime. Estas son las consecuencias antropológicas, o sea, eso es lo que pasó en nosotros. Las consecuencias espirituales ya lo vimos, las 4 rupturas, ¿se acuerdan? Rompimos con Dios, rompimos con nosotros mismos, con la creación, con el prójimo. El cielo se nos cerró. Dios quedó distante del hombre. El pueblo de Israel, cuando se iba a encontrar con Dios, tenía que entrar a una cámara que se llamaba el Santo Santorum, o el Santa Santorum, o el Santo de los Santos. ¿Y qué era esto? Era un lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Pero para entrar ahí, podían entrar solamente una vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la gran expiación, solo el sacerdote, y lo que separaba al pueblo de Dios era un velo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo? ¿Saben cuál velo del templo se rompió? Ese velo que separaba al pueblo de Dios. A partir de la muerte de Cristo, Dios ya no está separado del pueblo. Dios se vuelve a unir a su pueblo. Ok. Viene Cristo. Y lo primero que hace Cristo es devolvernos con su muerte la gracia, los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Es lo primero que sucede en la redención. Dios vuelve a darnos la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en el alma. Es decir, es aquello que te permite a ti ser hijo de Dios. Es decir, es aquello que te permite a ti acceder al cielo. Es como, para hacerlo de una manera sencilla, el pasaje que tú tienes para ir al cielo. ¿Ok? Al cielo solo entra la familia de Dios. ¿Y saben qué es la gracia? La gracia es que en tu sangre, en el momento en que te bautizan, te inyectan la sangre de Dios y por tus venas comienza a correr la sangre de Dios. O sea que tú eres hijo de Dios porque su sangre divina corre en ti. Y esa sangre divina se llama la gracia. Eso es lo que sucede. ¿Y cómo se llega a la gracia? A través de un sacramento que se llama bautismo. Por eso ese sacramento es indispensable para la salvación. El sacramento del bautismo es indispensable para la salvación. Escúcheme en esto. Esa gracia de Dios, esto, que no es otra cosa que la sangre de Cristo, o que no es otra cosa que el Espíritu Santo mismo. Esto, Dios lo da al hombre. Voy a hacer un ejemplo imperfecto, pero es para que entendamos. Lo da al hombre ordinariamente, vamos a ver. Aquí está Dios, ¿cierto? Que nos ha dado la gracia y da al hombre esa gracia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A través, podríamos decir, de 7 grifos. De 7 llaves. Que se llaman sacramentos. Muy bien, perdieron la catequesis. El medio a través del cual se distribuye la gracia son los sacramentos. Es la única manera que nosotros en principio tenemos de acceder a la gracia.
de acceder a ella, ya aumentarla, yo puedo aumentar el grifo, disminuirla con las obras de misericordia, eso me aumenta o me disminuye la gracia. Yo puedo aumentar el caudal de gracia, digamos, con la mortificación, con la oración, pero la gracia llega a nosotros inicialmente a través de un sacramento que se llama el bautismo. A través del sacramento del bautismo, esa gracia de Dios comienza a fluir en mí. Y esa gracia de Dios, ¿qué es lo que hace? Me devuelve los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. Pero atentos, resulta que los dones preternaturales, después de que uno se bautiza, todavía Dios no nos los devuelve. No nos los devuelve. A ver, ¿alguno de ustedes es inmortal? En su alma sí, pero en su cuerpo no. ¿Alguno de ustedes tiene ciencia infusa? Ciencia infusa es acceder al conocimiento de Dios sin necesidad de los sentidos. Es decir, no tener que estudiar teología, no tener que estudiar nada de esto para saber lo que Dios quiere. ¿Alguno de ustedes es impasible? No impaciente, impasible. Impasible, o sea, ¿alguno de ustedes tiene el don de no sufrir? ¿Alguno de ustedes tiene el don de la perfecta armonía entre dones, entre facultades superiores y facultades inferiores? No. Ninguno de nosotros las tiene. ¿Por qué? Porque los dones preternaturales nosotros los recibiremos cuando finalmente todos seamos todo en Cristo. Es decir, aunque la redención ya se dio plenamente, los frutos de la redención se nos han dado de manera paulatina a nosotros, progresiva. Me explico. ¿Cuándo llegarán todos estos dones? El día de la resurrección de la carne. El día de la resurrección de la carne no tendrás que aprender nada más y como dice el profeta, ya nadie tendrá que instruir porque Dios mismo escribirá la ley en nuestro corazón. El día de la resurrección de la carne ya nuestro cuerpo no sufrirá porque será un cuerpo resucitado. Ya no moriremos porque el cuerpo que resucita, resucita para no volver a morir. Y nuestras facultades serán perfectamente ordenadas. El día de la resurrección de la carne, nosotros creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. ¿Quién como Dios? No obstante, los santos ya han pregustado de estos dones. Ha habido santos con ciencia infusa, no de todo, pero de cosas. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena era una santa que, sin haber estudiado nunca teología, escribió los más grandes tratados de teología de su época, comparada con Santo Tomás de Aquino, que era un genio. Y nunca fue una facultad de teología. Dios le reveló la verdad. Ha habido santos, por ejemplo, con el don de la impasibilidad. Es decir, cuerpos que, por ejemplo, Marta Robán, por ejemplo, Luisa Picarreta, que eran capaces de alimentarse durante 40 y 50 años solo de la comunión, solo lo de la hostia. Y no tomaban, no bebían nada, nada. Místicas confirmadas por científicos. Su cuerpo entonces no se deterioraba, su cuerpo no sufría. Y eso ya es una pregustación de la inmortalidad y de la impasibilidad. Digamos que después murieron, pero ya habían pregustado. Por ejemplo, el don de la integridad. San Luis Gonzaga, dice su director espiritual, que él no tenía prácticamente concupiscencia de la carne. O sea, inclinación carnal desordenada. Ya con él somos dos que no tenemos esa vaina. Evidentemente es una broma. ¿Cómo es que un santo tiene? O sea, claro, para nosotros, mortales comunes y silvestres, sigue siendo una tentación. La carne sigue siendo una tentación. Y seguimos luchando contra eso. Y la gracia nos ayuda. Resulta que estos santos tenían ya una pregustación de esto, pero todavía no lo tenían en plenitud. Eso lo tendremos en plenitud el día de la resurrección. Por eso, en la oración de la comunión, de la adoración del Santísimo, antes de que el sacerdote dé la bendición, el sacerdote dice que podamos experimentar en nosotros constantemente los frutos de tu redención. ¿Lo han escuchado o no? Por Cristo nuestro Señor. Por Cristo nuestro Señor. ¿Qué significa? Que los frutos de la redención todavía se están aplicando a nosotros. Nosotros no tenemos los frutos de la redención todavía en plenitud. En plenitud. Se están aplicando.
¿Y en qué medida se aplican más y más? En la medida en que esto, que fue lo primero que Dios nos recuperó con la muerte de Cristo, que es lo más importante, que esto sea abundante. Mientras más grande sea el charco, un charco, esos son los brillitos. El charco de gracia en el alma, mientras más abundante sea la gracia en el alma, señores, entonces más vamos a tener, vamos a participar cada vez con mayor claridad de estos dones, evidentemente progresivamente. San Agustín narra él mismo siendo un genio. San Agustín era un genio, el tipo era sobradísimo. Él dice que descubrió, a pesar de que él era ya un gran orador, antes de convertirse, él era maniqueo. Maniqueo era una corriente filosófica muy lejana del cristianismo. Y a pesar de que él tenía unas reflexiones filosóficas muy profundas, él dice que descubrió que desde el momento en que se bautizó y la gracia entró en él descubrió que tenía como una mayor facilidad para comprender las cosas eternas. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de la catequesis de la primera comunión? ¿O de la confirmación? ¿O de las clases de religión? Levanten la mano el que le aburría todo eso, honestamente. Al que le aburría, que uno decía, no, catequesis, uno decía, qué jartera. Uno iba allá a ver las niñas. Sí, uno iba allá a ver la niña o a pegarle calvazo al compañero, a reírse. ¿Por qué esto no nos gustaba? ¿Por qué si son los mismos conceptos que estamos viendo ahora no nos gustaba antes? Porque ahora nosotros tenemos la gracia, porque en ese momento nosotros éramos pequeños desgraciados. Literalmente. Ahora uno tiene la gracia y es como que... Yo les hago una pregunta. Mientras ustedes ven esto, ustedes no van haciendo como dentro de ustedes como clic, como que... Ah, ya entiendo. Como que se le va aclarando a uno todo. ¿Les pasa o no? Como que uno dice, ah, ya comprendo. Pero eso no es producto de la explicación, es producto de la vida de la gracia. La gracia produce, mientras más gracias tenga dentro de ti, con más claridad vas a ver. Los santos, uno se da cuenta que tienen una inteligencia superior. Eso es increíble, pero una inteligencia superior para las cosas divinas. Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio, un niño de 13 años, murió de 14. Ese niño era un genio en lo sobrenatural. En una ocasión, estaban en la clase, él estaba estudiando en Baldoco allá en el barrio, en Turín, donde San Juan Bosco había creado su primer oratorio. Y resulta que unos compañeritos hicieron una travesura. Estos compañeritos acusaron de la travesura a Domingo Sabio. Y Domingo Sabio se quedó callado. Lo llamaron a rectoría y lo castigaron, pero no lo expulsaron. Y Domingo Sabio se quedó callado. Días después se supo que la travesura la habían hecho sus amigos. Entonces llamaron a Domingo Sabio y le preguntaron, ¿por qué no dijiste nada? Y dice, en primer lugar, porque mis compañeros ya habían sido reprendidos. Yo sabía que una segunda reprensión implicaría para ellos la expulsión de este colegio, que es el único colegio que les enseña a Dios. Y en segundo lugar, porque si a nuestro Señor lo calumniaron brutalmente y Él no se defendió, ¿quién soy yo para defenderme ante las calumnias? ¡De 13 años! Ya somos dos que hacemos eso. Yo cuando lo leí dije, mi alma gemela. Por Dios, a uno le llega a pasar eso y uno dice, ¡ah! El video, fueron esos canallas, vea el video, obsérvelo, fue esa piraña. Estos santos tienen una inteligencia superior. Se les abre el entendimiento, la gracia hace que comprendan con mayor claridad lo que es correcto y lo que no, lo que se debe hacer para salvar un alma y lo que no. ¿Quién como Dios? Pues muy bien, atentos. Los sacramentos todos, primero el sacramento del bautismo es el que nos abre a la vida de la gracia. Antes del bautismo tú y yo somos literalmente unos desgraciados. Antes del bautismo somos unos desgraciados. Tuve el regalo de Dios de bautizar a mi niño a los 3 días que nació.
Y eso que mi esposa tuvo a Pablo por cesárea, o si no lo hubiera bautizado el mismo día. Con la placenta y mi esposa en la mano y todo, venga a ver de una. ¿Por qué? Porque mientras más rápido entre a la vida de la gracia, mejor. Eso de que es que el ajuar no le sirve, esperemos a ver para que venga tal familiar, esperemos a ver para que le hagamos una fiestica bien linda, es que todavía se ve muy feíto, se ve con los ojitos hinchados. Por Dios, cosas tan absolutamente secundarias en proporción a esto. ¿Yo cómo le iba a negar a mi hijo todo este torrente de gracia por motivos tan fútiles, tan superficiales, tan secundarios? Yo no digo que todo el mundo haga eso. Les estoy diciendo que yo lo hice y lo pienso hacer con todos mis hijos si Dios me ayuda. Bautizarlo lo más rápido posible para que el caudal de gracia ingrese a ellos. Pero uno puede perder esa gracia por culpa del pecado. Por eso Dios nos dio otro sacramento que se llama el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación lo que hace es que la gracia que yo perdí por el pecado, la recupero con la reconciliación. ¿Ok? Pero resulta, y acá vamos a lo nuestro, que habíamos dicho que el pecado original causó, además de todo esto, heridas particulares en el hombre y la mujer, y por eso Dios creó un sacramento que se llama el sacramento del matrimonio, que es el sacramento del amor humano por excelencia. Y con ese sacramento, entonces, Dios nombra a los ministros, hombre y mujer, para que se ayuden mutuamente a que esto, que todavía quedó como consecuencia, ¿se acuerdan que todavía no tenemos perfectamente organizado esto, pero que la gracia nos va ayudando para que la gracia que se da en el matrimonio vaya sanando mutuamente las heridas a hombre y mujer? ¿Cómo les parece esto tan hermoso? ¿No les parece muy hermoso? ¿Y saben qué? Eso nadie lo entiende. Y como nadie lo entiende, entonces uno en el matrimonio lo que hace es perder el tiempo. En el matrimonio ahora la gente se casa y en vez de ayudarse a sanar las heridas, se profundizan esas heridas. Se casan y termina él siendo más lujurioso, más glotón, más iracundo, más animal, y ella siendo mucho más bruja. Recuerden que el hombre es más animal y la mujer más bruja, más tendiente a lo espiritual, más manipuladora. No, pero por Dios, debería ser lo contrario. Cuando pasa eso en un matrimonio, es como cuando uno va a la misa, mascando chicle. ¿Han visto eso alguna vez? Yo sí lo he visto. Haciendo la fila, mascando chicle, cogiendo el chicle, lo pegan detrás de la oreja, comulgan, le vuelven a agarrar así, con la oreja le quedan 3 pelos colgados ahí con un poquito de chicle, y se vuelven a meter a la boca después de comulgar. Un sacramento desperdiciado, un sacramento que no produjo la gracia que necesitaba. El Señor le dice a una mística, se llama Luisa Picarreta, le dice: hija mía, hay personas que comulgan, reciben mi alimento, pero quedan en ayunas. Son comuniones perdidas. En el mejor de los casos perdidas, en el peor de los casos comuniones sacrílegas, de personas que comulgan en pecado mortal. Pero pensemos que comulgó no en pecado mortal, simplemente de una manera desprevenida, distraída, una manera poco recogida. Eso mismo pasa en un matrimonio que no se sana mutuamente. Wilson, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Señores, eso no se logra a punta de voluntad, eso no se logra a punta de querer, eso no se logra a punta de proponérnoslo, eso no se logra a punta de sentémonos juntos, hagamos una lista de las cosas que están mal y vamos a proponernos hacerlo. No. Uno puede, charlando, descubrir lo que está mal. Uno conversando puede identificar con toda claridad, pero de ahí a sanar, solo hay algo que los puede sanar. Esa gracia sacramental que ustedes recibieron en el matrimonio. Y ustedes tienen que avivar la gracia sacramental. Y avivarla consiste en algo así como que cuando tú te casaste, Dios te dio una chequera en blanco. Una chequera de gracia en blanco. Y Dios te dijo: mira, hijo, cuando estén embalados, esta palabra embalados, si alguien ve este video de otra parte, cuando estén friquis mortis, para que me entiendan mejor. Cuando tengan grandes dificultades, utilicen la chequera de la gracia. Pídanle a Dios, porque ustedes se casaron también con Él.
Uno le dice a Dios, Señor, esto se está hundiendo, ayúdame. Y los dos se van para misa y los dos se confiesan. Los dos tienen que estar dispuestos a que la gracia venga, porque si no es con la gracia, eso no se va a sanar. Ponga todos los sexólogos, todos los terapeutas de familia que quieran. A lo mucho logrará que dos animales convivan sin matarse. Eso a lo mucho se logrará. Sin la ayuda de la gracia, son dos animales que finalmente están tan bien amarrados que se muestran los dientes todo el día, pero no alcanzan a morderse. Y eso ya es mucho, pues, estaban matando, ya por lo menos no se matan. Pero de ahí a que sean felices, de ahí a que se sanen en realidad, de ahí a que esas dos fieras, atados con la misma cadena de lujuria en ocasiones, en vez de ser fieras, sean seres humanos que se amen, seres humanos que se sanen mutuamente, que se hagan el uno al otro la mejor versión. De ahí a eso hay un abismo que se llama la gracia. Solo la gracia puede lograrlo, y por eso es de trascendental importancia en un matrimonio que ambos estén en gracia. Y si por desgracia uno de los dos no lo puede estar, que el marido santifique a la esposa o que la esposa santifique a su marido. ¿Y eso cómo se logra? Ella estando en gracia, haciendo las cosas como Dios quiere, rezando como loca, desquiciada por ese esposo, y viceversa, pidiendo a Dios por él, pidiendo a Dios por ella. Hay matrimonios que se me acercan y me dicen, Wilson, mujeres sobre todo, no puedo más con este sinvergüenza, no puedo más. La iglesia admite que cuando hay peligro moral, físico o espiritual grave, puede haber una separación. Eso lo admite la iglesia. Pero por lo general, cuando una persona ha comprendido que es ministro de esa persona, que esa esposa o ese esposo es su oveja perdida, va a ser hasta donde pueda para salvarlo. Siempre y cuando no comprometa la dignidad de los hijos, porque atentos. Hablé con una señora, no sé si les había contado ya, un mal concepto. Ella, por salvar a su esposo, terminó perdiendo a sus hijos. El esposo era un sinvergüenza, el esposo era un borracho, el esposo era un mujeriego, le refregaba las mujeres en la cara, pero tenía mucho dinero. Resulta que ella no se fue nunca de la casa, que por salvar a su esposo, pero sus hijos crecieron con ese mal ejemplo. Y los hijos hoy, gracias a Dios, están mejor, pero prácticamente estuvieron un tiempo perdidos. Sus hijos hombres y su niña mujer todavía está mal, por ejemplo que vio en el papá. Hay casos extremos, pero por lo general, uno tiene que tratar de recuperar a esa ovejita perdida. Muchachos, déjenme decirles la verdad. Uno no se casa porque está enamorado. Uno se casa con la misión de salvar a esa persona. Así es que uno se debería casar. Dios me dio a esa persona para salvarla, para llevarla al cielo. Wilson, pero ¿cómo así? Obviamente uno tiene que estar enamorado. Claro que uno tiene que estar enamorado. Si no es el amor el que mueve eso, difícilmente uno lo lograría. Pero cuando el amor sensible desaparece, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago cuando ese amor sensible desaparece? ¿Boto toda la basura? No, porque yo me comprometí con Dios a que yo soy ministro de sanación para esa persona y voy a hacer mi mejor esfuerzo para salvarla, hasta donde la persona lo permita. Yo en un retiro espiritual intento salvar esas almitas a las que amo con todo mi corazón. Pero cuando yo veo que definitivamente me le está haciendo daño el retiro espiritual, no tengo otra que decirle, te vas. Cuando me está dañando otra gente, te vas. El que está luchando solito y no puede, charlo con él con toda la paciencia, trato de recuperar esa almita hasta donde lo permita la persona. Lo mismo pasa en el matrimonio. Uno tiene que hacer un esfuerzo por salvar a su cónyuge. Ahora, qué lindo que los dos se amen y qué lindo que los dos estén en esa tónica. Y los dos deberían casarse con esa intención. Pero no sucede eso hoy. Esto no lo sabe nadie. Por eso tantos matrimonios fracasados. Porque no se entiende el matrimonio desde el aspecto ministerial, desde el aspecto sacramental. Se entiende meramente desde el aspecto sentimental, afectivo. Y eso es solo una dimensión. Si el matrimonio se entendiera desde el aspecto sacramental, donde yo soy ministro de salvación para la otra persona y viceversa, entonces no habría tantos matrimonios acabados. ¿Y saben qué? Así lo entendían nuestras abuelas. ¿Verdad o mentiras? Así lo entendían nuestras abuelas.
que luego estaban absortas en una cultura machista. Estamos de acuerdo que fue muy terrible en algunos aspectos. El hombre podía hacer lo que le daba la gana y la mujer nada. El hombre podía ser un perro salvaje, sinvergüenza, borracho, mujeriego, y mientras más hiciera eso, más hombre era. Y la mujer medio volteaba a ver a otra persona y era una perra, una prostituta ya proscrita por la sociedad. Estamos de acuerdo que no es justo esa disparidad de juicios. No obstante, la conciencia que tenían de que Dios me dio esta cruz, de que Dios me dio esta persona para llevarla al cielo, de que si yo me voy, esta persona se me pierde, de que la única tabla de salvación que tiene mi esposo soy yo, o mi esposa soy yo. También se veía el caso de mujeres perdidas, alcohólicas, tipos rectos. La única tabla de salvación soy yo. Dios me ha puesto a mí como ministro de salvación para esta persona. Los matrimonios duraban 70, 80 años. Nuestras abuelas enterraron a nuestros abuelos, ¿o no? Era lo que se veía. Un matrimonio que se acabara en esa época era la real excepción. Hoy la excepción es que un matrimonio dure. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué? ¿10 años juntos? ¿Cómo? ¿20 años juntos? Hoy lo común es que se acabe. ¡Qué desgracia! Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esta gracia, que estas virtudes, en el caso nuestro, se distribuye a través del sacramento del matrimonio. He ahí la importancia del sacramento. Por eso, personas que viven en unión libre, Wilson, pero yo conozco gente que vive en unión libre que vive muy bien. Vamos a ver más adelante que dependerá mucho del temperamento de las personas. Dependerá mucho del temperamento de las personas. No obstante, estas personas que viven en unión libre, que no tienen la ayuda de esa gracia, que no tienen la ayuda de esa sangre de Cristo, porque no la quieren tener, no es que Dios no se las quiera dar, son personas que a lo mucho van a lograr vivir bien, pero no van a lograr sanarse. No van a lograr sanarse. La sanación se da es producto de la gracia. La gracia es la que sana.